gente, bienvenidos a este episodio especial de Radio Independencia. Yo soy Andrés González Verdecía. Decidí hacer este episodio improvisado para analizar brevemente la demanda presentada ayer por la ACLU, American Civil Liberties Union de Puerto Rico, en la que se impugna la constitucionalidad del toque de queda. Hoy no va a estar conmigo Adriana, yo creo que esto va a ser un programa breve. Lo vamos a tirar exclusivamente para los patrocinadores o primero para los patrocinadores. Así que como esto se va sin mucho análisis, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer así rapidito para informar. Pero me leí la demanda presentada por la ACLU y yo he estado analizando la orden ejecutiva. Y creo que como ha causado mucho revuelo, es importante hablar un poquito de ella para explicarles qué es lo que plantea la ACLU, si coincidimos con el análisis que hizo la ACLU o no, y lo que podemos esperar sobre toda esta situación. Además, quiero primero darle las gracias a nuestro más reciente patrocinador, quien es el señor Jesús Pizarro, un nuevo patrocinador dadivoso, así que, o pródigo, ahora mismo no recuerdo. Muchas gracias, te debemos un sticker por razones obvias, no podemos enviártelo ahora, pero tan pronto tengamos la oportunidad, lo haremos. Como esto es para Patreons, no tengo que decirle a ustedes de qué se trata Patreon, pero si esto después se publica o quieren compartirlo con los demás, recuerden que pueden ayudarnos y patrocinar este programa suscribiéndose a través de patreon.com y dando una pequeña mensualidad, lo que ustedes quieran, 1, 2, 3 dólares, 4, 5, 6 o más, para mantener, ¿verdad? Para contenido adicional como este programa y para ayudarnos a continuar el programa. Ok, como ustedes saben, hoy estamos en la tercera semana oficial de cuarentena en Puerto Rico a raíz de la pandemia del coronavirus, pandemia que ha arropado a gran parte del planeta. Y desde el... Se anunció, ¿verdad? Que a mediados, ¿cuándo fue? Creo que fue el viernes 12, se anunció que iba a comenzar el domingo próximo domingo a las 9, un toque de queda en Puerto Rico. Eh, Ese toque de queda se hizo mediante una orden ejecutiva, y consistía básicamente en lo siguiente. Nadie podría salir de sus hogares, puesto de la manera más sencilla. Nadie podría salir de sus hogares de 9 de la noche a 5 de la mañana, pero fuera de ese horario, es decir, de 5 de la mañana a 9 de la noche, todos podríamos salir, pero única y exclusivamente hacer ciertas cosas enumeradas en la orden ejecutiva. Entiéndase, ir a la farmacia, ir al supermercado, ¿verdad? Atender alguna emergencia por razones lógicas, ir a echar gasolina, ese tipo de cosas. Eh, Obviamente, desde que eso se instauró, pues los casos se han ido confirmando más, todo ha aumentado en los Estados Unidos en general, ha crecido vertiginosamente. En Puerto Rico, cuando comenzamos la cuarentena, pues apenas teníamos 4 casos confirmados. Era lógico que independientemente de que las medidas estuvieran funcionando, iba a haber un crecimiento en el número de casos confirmados y en las muertes. Y en efecto eso es lo que hemos visto. Así que cuando se aprobó el toque de queda, ¿verdad? Algunos pues dijimos, bueno, teníamos dudas sobre la constitucionalidad en ciertos aspectos, pero, ¿verdad? Primero, todos tenían, ¿verdad? Todos estamos preocupados por la situación y entendemos que el distanciamiento social es la medida adecuada, como han dicho todas las autoridades científicas y médicas alrededor del mundo. Así que ciertamente parece a veces antipático, innecesario ponerse a cuestionar este tipo de cosas en momentos como este, pero es importante que en momentos de crisis, cuando hay que salvaguardar los derechos constitucionales que tenemos todos, porque los gobiernos nunca violan los derechos cuando las cosas están en las papas y están bien. Es precisamente aquí que aplican las salvaguardas constitucionales que todos tenemos y los derechos que todos tenemos como individuos. Así que hay que hacerlo. Aún así, es lógico, y lo decíamos en el programa de Amnistía Internacional, que los gobiernos tienen facultades para tomar medidas de ordinario en situaciones como esta. O sea que tampoco uno puede cuestionar en general las facultades del gobierno para un poco tomar medidas que puedan poner cierta carga sobre el ejercicio de derechos constitucionales. Eso no es lo que estamos haciendo.
Pero a medida que la cosa fue creciendo, ¿verdad? Pues tiempo después, creo que voy a buscar por aquí cuándo fue, creo que fue el 30 de marzo, déjame ver. Eh, la gobernadora decidió enmendar la orden ejecutiva, sí, fue el 30 de marzo. La primera fue firmada el 30 de marzo. La gobernadora decidió enmendar la orden ejecutiva con varios cambios importantes. Número uno, el toque de queda se amplió. Ahora no podríamos salir desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Antes era las 9, pero también se instauró, entre otras cosas, un mecanismo para regular cómo iban a salir las personas, que esto se ha hecho en otros países, se hizo en otras catástrofes también, lo recuerdo en Dominicana y en otros lugares, y es que dependiendo del último dígito de su tablilla del vehículo de conducir, era si usted iba a poder salir o no en cuáles días. Así se dijo que los que terminaran en un número par podrían salir lunes, miércoles y viernes, y los que terminaran con un número impar o nones, o los números nones, saldrían martes, jueves y sábado. Algo así era la cosa. Como veremos, el domingo no quedó muy claro. Eso es parte del problema. ¿Qué pasaría el domingo? Uno más o menos partió de la premisa de que el domingo entonces nadie podría salir. Además, el domingo restringieron el cierre a algunos comercios aún más y dijeron que unos supermercados no iban a poder abrir, o sea, y otras cosas. Así que era lógico pensar que nadie podría salir domingo. Eso va a cambiar en el camino y ustedes verán cuál es parte de lo que está sucediendo. Eso, a grandes rasgos, en eso consiste este nuevo toque, pero también hay otras medidas importantes que impuso esta nueva enmienda que crean problemas políticos y legales. Entonces, uno de ellos es que regula supuestamente lo que yo puedo hacer dentro de mi hogar o a quienes yo permito que entren dentro de mi hogar y todo ese asunto. Entonces, yo tengo los documentos aquí, los quiero compartir con ustedes pronto, pero un poco quiero hacer varios planteamientos. Primero, la ACLU, que es esta organización sin fines de lucro muy conocida en los Estados Unidos, que con la NAACP quizás son las organizaciones de derechos civiles más importantes allá y que tiene su capítulo en Puerto Rico, es la Unión Americana de Libertades Civiles, American Civil Liberties Union. Aquí en Puerto Rico hacen un gran trabajo. Yo preferiría que fuera la Unión Puertorriqueña de Derechos Civiles o de Libertades Civiles. Es una entidad norteamericana, pero que hace muy buen trabajo con gente comprometida y que su trabajo es salvaguardar incluso los derechos de la Constitución norteamericana en Puerto Rico, aunque también a través de la de Puerto Rico, ¿verdad? Pero ellos están ahí para salvaguardar esos derechos de los Estados Unidos. Eso no lo despinta nadie. Pues presentaron su demanda ayer, domingo, y básicamente buscan invalidar que se declaren inconstitucionales ciertas disposiciones del toque de queda. Y esto es muy importante porque la gente ha reaccionado de forma muy visceral, incluso nosotros lo compartimos en las redes, muy visceral, y le han caído encima. Unos están bien contentos, cool, otros le han caído encima diciendo 20 cosas negativas sobre la acción de la ACLU, muchas de ellas erradas. ¿Verdad? Básicamente que están buscando protagonismo, a lo mejor que este no era el momento, que lo importante es la salud, que otros dicen, claro que es inconstitucional, pero es más importante la vida, que se corre el riesgo. En primer lugar, yo creo que es importante dejar claro que la ACLU no dice en esa demanda, no pide que se declare inconstitucional todo el toque de queda. Eso no lo dice, así que ojo, son muy cuidadosos y ellos buscan específicamente que se invaliden algunas disposiciones de la orden ejecutiva firmada por la gobernadora. Algunas, que son las que vamos a discutir. Del mismo modo, son muy cuidadosos en decir que el toque de queda, ¿verdad? No dicen tampoco que el toque de queda es absolutamente constitucional. No dicen que el gobierno tiene facultades para imponer toques de queda en momentos como este. No lo dicen, pero ellos no están buscando, pero sí reconocen que tienen facultad del gobierno para tomar medidas de distanciamiento social que la favorecen y hasta ahí llegan, pero no solicitan que se invalide todo el toque de queda y así funcionan los tribunales en Puerto Rico, ¿no? Tú solamente adjudicas aquello que se te plantea de forma limitada. Así que esta demanda no va a conducir y no lo solicitaría la ACLU, me parece, porque la van a perder estrepitosamente, que se invalide todo el toque de queda.
De hecho, algo que llama la atención es que no lo llevaron al Tribunal Federal de los Estados Unidos. Yo primero porque cuando se inició el toque de queda, la rama judicial tomó medidas similares, las respetó y un juez ya, Martínez Torres, adelantó en un voto ahí de la nada sin tener que hacerlo, que a él el toque le olía mal y que esto no significa, aunque acatara la orden de los tribunales, no significaba que estaba validando la constitucionalidad de la medida. Así que ya la ACLU tiene claramente una ¿verdad? Un indicio de que hay jueces que podrían invalidar al menos parte del toque de queda. Y segundo, porque no creo que les convenga meter al gobierno federal en esto y obligar a que una expresión del sistema federal pueda después interpretarse de alguna forma en los Estados Unidos cuando no sabemos qué van a hacer los estados o el gobierno federal sobre este asunto. Así que es mejor hilar fino. Esa es mi interpretación. Entonces, ¿qué hace la ACLU? Pues les voy a compartir algunos documentos para que ustedes vean. Como les dije, la ACLU no está diciendo, voy a compartir mi pantalla, que se invalide todo. La ACLU lo que dice es que, por ejemplo, aquí está la demanda. Y ellos enfatizan en ciertas disposiciones. Una es esta que está aquí, que dice que durante la vigencia de esta orden, el dueño o personas a cargo de la residencia que permita que personas personas ajenas a su núcleo familiar se congreguen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o cualquier actividad no permitida en esta orden en dicha residencia o su entorno será considerada en violación de la orden ejecutiva y estará sujeto a las penalidades establecidas por ley. Bueno, primero, ¿qué no le gusta a la ACLU? Esa disposición, como todas las demás, claramente impone una carga sobre muchos derechos constitucionales. El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, entre otras. Y de ordinario, ese tipo de disposición claramente sería inconstitucional. ¿Y qué pasa? Cuando se impone una carga sobre ese derecho, pues el Estado tiene que evaluarse esa medida de una forma más estricta por los tribunales. Eso significa que es muy poco probable que una medida como esa se sostenga constitucionalmente. En este caso, la ACLU está diciendo, mira, el gobierno no puede regular, entre otras cosas, viola, ¿verdad?, mi derecho a la intimidad, mi derecho a la propiedad y muchas otras cosas, porque tú no puedes, en primer lugar, prohibir lo que yo hago en mi hogar, que es uno de los lugares más protegidos por la Constitución, ¿verdad? Y además adolece de otros problemas constitucionales porque un tipo de restricción como esa no podría ser vaga, no podría ser amplia, es decir, yo no puedo saber qué es lo que el gobierno me está prohibiendo. Y, por ejemplo, ¿qué constituye núcleo familiar? Obligar a un tribunal o a los jueces a ver qué es un núcleo familiar ciertamente probablemente excede las facultades constitucionales que tiene el gobierno incluso en una situación como esta. Así que es un argumento muy válido y fíjense que no está diciendo que no puede prohibir que la gente salga, lo que está diciendo es, ese tipo de restricción en mi hogar ¿verdad?, excede los poderes que tiene el Estado, así que ojo. Además, me parece que es un buen argumento y hace un planteamiento muy interesante que yo quisiera que prosperara, pero que difícilmente prospera en los tribunales, pero que yo creo que esto es totalmente cierto. La sección quinta de la orden ejecutiva también, sin hablar del detalle, ¿verdad?, dice, los domingos permanecerán cerrados los colmados, supermercados o negocios que tengan farmacias, solo podrán en el área de recetario y vender medicamentos a la gasolinera. Dice, esta cláusula viola... esta no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? Pero dice que viola disposiciones, aquí se ampara más en el derecho a la libertad, al derecho a la propiedad. Ese derecho yo lo cogería con calma, pero más importante, ellos lo utilizan para hacer una distinción en cuanto a otras partes de la orden. Y ese argumento sí me parece mejor, que es el siguiente, que más adelante la orden permite al sector religioso llevar a cabo y transmitir ciertos cultos y ciertas cosas de manera limitada, sí. Aquí dice, los sacerdotes, pastores, reverendos, obispos, imanes, rubines, cualquier otro líder, alguna entidad religiosa que así pueda acreditarlo y que no manifiesten síntomas gripales o asociados del COVID, podrán salir de su lugar de residencia fuera de las limitaciones impuestas de esta orden, únicamente en situaciones de emergencia, bla, 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 y que dicha intervención, estos serán responsables de tener todos los medios de protección, mascarillas, gente, toda iglesia a tiempo y por ahí sigue. El punto es, y dice la ACLU, yo creo que con razón, ojalá prospere en este argumento, aunque es difícil que prospere,
¿Por qué los religiosos pueden salir de su hogar para llevar a cabo sus prácticas y los que son o no somos religiosos no podemos? ¿Por qué la Constitución de Puerto Rico exige de manera expresa algo que no hace la Constitución de los Estados Unidos, aunque existe el mismo derecho, que exista una estricta separación entre iglesia y Estado? De manera que usted no puede discriminar contra una entidad o individuo o persona religiosa, pero tampoco puede favorecerla. Y dice la ACLU, ese tipo de distinción que permite a los religiosos llevar a cabo salir de sus hogares para llevar a cabo algún tipo de práctica, pero no permite que pequeños comerciantes o personas lo hagan en esa, ¿verdad? Con esos mismos controles, es favorecer a la religión y eso es claramente inconstitucional. A mí me gusta ese argumento, yo estoy totalmente de acuerdo porque a cuenta de que esas ideas son más importantes que otras ideas seculares que puedan ser importantes para mí o para gran parte de la sociedad. ¿Verdad? Sin hablar de que estás entrando a regular prácticas religiosas que violaría quizá también la otra cara de la libertad religiosa, el ejercicio de la libertad religiosa en la medida en que tú permites algo pero lo estás regulando estrictamente, pues puede ser un poco curioso. Ese argumento de la separación de iglesia y Estado suele fracasar más recurrentemente, pero yo creo que es bueno y yo creo que de nuevo en ese sentido tiene razón la ACLU. Fíjense que son cosas puntuales, no es la facultad del Estado ni de hacer toques de queda, aunque de nuevo lo hacen con calma, ellos hilan fino en cuanto a ese asunto, pero sino la de ciertas disposiciones puntuales. Entonces, continúa la ACLU. Los demandantes en este caso no son solo la ACLU, son 3 personas individuales que tienen ¿verdad? Situaciones particulares muy particulares, valga la redundancia. Un punto importante que me parece que tiene razón la ACLU también. La orden ejecutiva, ¿verdad? La gobernadora establece penas como le da la gana y dice que aplicarán las penas iguales a aquella ley, a la ley tal, o que la multa será de hasta $5,000 o hasta yo no sé cuánto, 6 meses de cárcel. En nuestro ordenamiento está clarito que el Poder Ejecutivo no crea delitos, no tiene facultad para crear delitos. No puede haber pena sin una ley escrita que me diga a mí claramente por el principio de legalidad, es decir, no solo la Constitución, sino el Código Penal, qué es lo que yo estoy violando. Y estas disposiciones, la sección 18ª, por ejemplo, que básicamente crea delitos y que le da discreción de esta forma tanto al gobierno como a los oficiales, de crear delitos, me parece que es claramente inconstitucional. Además, ¿verdad? Ese mezclado con la otra disposición que de alguna manera dicen ellos que también podría violar la cláusula contra el derecho a la intimidad y el requisito de una orden judicial, que ahí yo no estoy tan de acuerdo en la medida en que la ley no diga, la orden no diga claramente que el oficial puede entrar a tu casa a registrarla o a llevarte, ¿verdad? Eso no lo dice la orden. Lo que pasa es que si tú estás criminalizando el entrar a una casa a congregarse con gente, pues de qué manera, concebiblemente la orden puede requerir al guardia que vaya a una orden, pero también se puede interpretar que eso es un delito y que si el guardia te ve puede entrar, eso claramente un guardia no podría entrar a tu casa a arrestarte bajo esas circunstancias, eso sería claramente inconstitucional. El punto es que me parece que nuevamente tiene mérito porque tú no puedes crear delitos por vía de orden ejecutiva, eso es claramente inconstitucional. Así que, nuevamente, ¿verdad? Eso es otro punto que está cuestionando la ACLU y me parece que tiene razón. Entonces, eso a grandes rasgos, me parece a mí, es lo que plantea la demanda de la ACLU. Hay otro asunto que, por ejemplo, tiene que ver con la ambigüedad y la amplitud de varias disposiciones de la orden ejecutiva. Y de nuevo, tiene razón. Por ejemplo, algunos nos hemos preguntado y alguna gente me ha preguntado a mí, Andrés, ¿yo puedo salir si yo tengo un padre o madre o un abuelo, ¿verdad?, en su hogar, que es mayor de edad o tiene ciertas necesidades? ¿Yo puedo salir a llevarle comida, compras? Algunos contestan que sí, claramente. Otros a lo mejor creen que no. Yo contesté eso, que probablemente un guardia no debía pararte por eso, pero ese es el problema constitucional con la orden. Eso no está claro. El que crea que está claro, yo creo que falla, porque está claro que yo puedo salir a hacer mi compra. Yo puedo ir a la farmacia, pero eso no es lo mismo que decir que yo puedo llevársela a alguien. Eso,
a lo mejor es lógico, pero eso lo dice la orden. O que yo pueda ir a casa de mis familiares que tienen una para ayudarlos. Bueno, pues el problema es que mientras eso no esté claro y yo me exponga a que me pongan una pena, una multa o me metan a la cárcel porque un guardia así lo quiere, pues ahí hay unos problemas constitucionales porque ese tipo de pena no puede ser ni muy amplia, ni muy excesiva, ni muy vaga. Y hay ciertas disposiciones de esa orden ejecutiva que claramente así ¿verdad? Adolecen de esos problemas. Eso no quiere decir de nuevo que toda la orden sería inconstitucional, pero son problemas que yo creo que el gobierno se busca haciendo órdenes así, un poco a lo loco, aunque sea una emergencia, y que pone a gente como la ACLU en una posición de demandar, porque si bien, ¿verdad?, puede ser antipático una organización de derechos civiles que tú sigues limitando de esta forma, cuando tú sigues limitando de esta forma derechos humanos, civiles e inconstitucionales, bueno, pues casi te obligas a que te demanden. Y ya la gobernadora hizo una conferencia de prensa ayer que haciendo preguntas a los médicos que casi parecía una respuesta pública a esta demanda, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, uno de los demandantes decían, yo creo que la orden me permite atender a mis familiares ¿verdad? Que tienen ciertas discapacidades o que tienen ciertas condiciones médicas y que me permiten llevarles fuera de los horarios de las tablillas las medicinas a mis familiares. Dicen, incluso yo creo que hasta después de las 9, por esas razones yo podría salir, pero no lo sé y me expongo a que me metan preso, me dan una multa, así que declara inconstitucional en su aplicación, ¿verdad? Algunas cosas inconstitucionales de su faz y otras declaran inconstitucional en cuanto a mí, porque es que yo no lo sé y no me puedo exponer. Y en ese sentido yo creo que tiene razón, porque ese tipo de análisis tendría que hacerse bajo un escrutinio estricto, porque claramente la será de derechos fundamentales, ¿no? Y el gobierno tendría que probar que no había otra alternativa, que utilizó el mecanismo, ¿verdad?, más restrictivo posible, y ese tipo de asuntos. Y yo creo que el gobierno no lo hizo. Podría quizá hilar más fino. Por supuesto, puede enmendar estas disposiciones para aclararlas, achicarlas y a ver si esto no lacera derechos constitucionales, pero yo creo que son argumentos muy válidos, porque por ejemplo, si usted tiene un familiar que está enfermo o que necesita algo, pero usted no puede, esta persona mayor, no quiere que vaya al supermercado, no quiere que vaya a la farmacia, usted no va a ir, usted no va a salir de su casa después de las 9 porque la orden no le queda muy claro. En ese sentido sería absurdo, yo creo, pensar que su derecho a la intimidad, el derecho a la vida y otras cosas no inciden o no puede, ¿verdad? Que de alguna manera no irían por encima de esta orden ejecutiva. Así que a mí me parece que esas son las disposiciones más importantes de la demanda de la ACLU, y que hay altas probabilidades de que los tribunales, primero de que el gobierno enmiende la orden quizá, o de que los tribunales declaren inconstitucional al menos parte de esta orden, que eso no implicaría que la invalidarían todas. Aunque ya la gobernadora en esa conferencia de prensa básicamente apretó más y pareció restringir más ¿verdad?, la orden ejecutiva, lo que parecería como si ella quisiera ir a la guerra. Pero yo creo que al menos parte de esa orden ejecutiva claramente se puede ir. Si era lo correcto llevarlo o no, pues mira, la verdad es que usted no puede regalar sus derechos constitucionales de esta forma, porque de nuevo, cuando todo está en las papas, el gobierno no viola sus derechos. Es en momentos como estos y en momentos de manifestación, en momentos de protesta, que se ponen a prueba los derechos constitucionales. Para eso existen precisamente. Así que a mí me parece los puntos, ¿verdad?, las cosas limitadas que llevó la ACLU a mí me parecen bien, y yo creo que tiene probabilidades. Que algunos de los argumentos de la ACLU sobre los derechos en general, ¿verdad?, si los extrapolamos y los llevamos muy lejos, quizá pudieran también invalidar igualmente el toque de queda en general. Quizá, pero eso no es lo que está solicitando la ACLU. Así que ellos en ocasiones, y cuanto al derecho a la propiedad y eso, pues algunos pueden plantear, están salvaguardando el derecho de la burguesía, el derecho liberal. Claramente en su origen algunos de ellos sí, pero en algunos, ¿verdad? Y está ese debate por ahí en las redes y me parece bueno. Yo creo que el bienestar colectivo tiene que estar por encima del bienestar individual en este sentido, pero en cuanto a algunos aspectos y sobre todo el derecho a la propiedad ahí tiene que disminuir. Pero aquí no está en juego solo el derecho a la propiedad, sino el derecho a la intimidad, que va más allá, ¿verdad?, de ese asunto. Y yo creo que cualquier sistema socialista o lo que fuera debería protegerlo.
Y eso es lo que está en juego en gran medida en muchos de los reclamos que hace la ACLU en esta demanda. Así que veremos en qué para. Yo creo que ellos piden, ¿verdad? Que ellos juramentaron esto, pero piden que no se haga, no tengan que llevarlo a notario por circunstancias obvias. Solicitan que haya una vista inmediatamente, que tiene que haberlo, y lo que solicitan es un injunction, entre dicho provisional, un injunction preliminar y un injunction permanente para que eso no es más que se solicita que se emita una orden para el gobierno para hacer o dejar de hacer algo, y para que la gobernadora y el gobierno cesen de poner en vigor esto y se declaren inconstitucional las disposiciones que discutimos. Es posible que esto vaya en lo que se llama una certificación intrajurisdiccional, es decir, que lo saquen del Tribunal de Primera Instancia y lo lleven inmediatamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico y que éste lo acoja porque es un asunto bien importante, porque la premura, por las expresiones que les dije de Martínez Torres. Así que es posible que esto lo veamos, quizás sobre esto, que los tribunales se expresen hoy mismo. Me sorprendería, ¿verdad?, que no lo hicieran, pero deben atenderlo con premura. Y yo estimo que si el gobierno no la enmienda o no hace al menos parte de esta orden ejecutiva, podría ser declarada inconstitucional. Me puedo equivocar, me pueden tripear. Claro que los jueces también pueden darle mucha deferencia al gobierno y decir, mira, esto es una situación muy particular, hay un interés apremiante del Estado para atender estos asuntos y no nos vamos a meter ahí. Eso puede suceder. Pero yo creo que en al menos algunos aspectos se puede ir a ajuste la orden ejecutiva. Hay muchos problemas sobre la legalidad de los toques de queda en general. Hay una pregunta de si el gobierno federal, pero por otros asuntos de federalismo, de poderes enumerados, podría hacerlo a nivel nacional estadounidense, que no se ha hecho hasta ahora. Trump dijo el otro día que él a lo mejor cerraba Nueva York, New Jersey y esa área por ahí. También hay dudoso si él puede hacer eso como presidente. Los estados y los territorios, y cuidado, el gobierno federal podría hacerlo en Puerto Rico porque aquí somos un territorio, pero en los gobiernos de ordinario, los gobiernos estatales y locales son los que tienen este poder de razón de Estado general para hacer a cabo este tipo de medidas. Pero entonces entra en juego derechos individuales que están en cada constitución y en la constitución norteamericana, como los que acabamos de discutir, que limitan de alguna manera el ámbito de acción de los gobiernos, ¿verdad? Y primero porque no estamos en guerra, más o menos, así que y a nivel estadounidense quizás los poderes del presidente son mayores en un contexto de guerra y en otro contexto, o por ejemplo en aeropuertos, se aplican de manera distinta los derechos, pero ese no es el caso aquí necesariamente. Así que en Puerto Rico la gobernadora puede llevar a cabo ciertas acciones, pero sujeta a derechos constitucionales, incluso en situaciones particulares como lo es esta pandemia. Así que le mantendremos al tanto sobre lo que suceda sobre esta demanda también, que yo estimo que sucederá hoy o claramente dentro de estos días. Pero ahí usted puede evaluar mejor, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con llevar a cabo esta demanda, pero es importante que entiendan bien lo que se está planteando, porque no se está planteando realmente que se invalide absolutamente todo el toque de queda o toda acción gubernamental para atender la pandemia del coronavirus. Así que mi gente, hoy sin Adriana, pero espero que les haya gustado este programa. Manténganse atentos y atentas a Radio Independencia y cuídense, mi gente. Hasta la próxima. Saludos, mi gente. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Es la segunda vez que grabo en el día de hoy. Para los que no lo sepan, yo soy Andrés González. En la mañana de hoy publiqué un programa solo para patrocinadores donde tuve la oportunidad de analizar la demanda que presentó la Unión Americana de Libertades Civiles en contra del gobierno durante el día de ayer para decretar inconstitucional parte de la orden ejecutiva mediante la cual la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, decretó un toque de queda. Yo vi la demanda ayer y en ese programa cerrado pues analicé un poco ¿verdad?, los méritos de esa demanda y enfatizando los puntos más importantes que trajo la ACLU, y dije ahí pues las cosas con las que estaba de acuerdo, algunas que me parecían quizás un poquito menos sólidas y los problemas que había con esa orden ejecutiva. Entonces, uno de los puntos era, ¿verdad?, importantísimo, que la gobernadora con esa orden ejecutiva se arrogó la facultad de básicamente crear delitos. Decía que aquellos que violaran la orden ejecutiva estarían sujetos a una pena X, ¿verdad?, dispuestas en distintas leyes. Una cosa bien loca porque ese poder constitucional claramente está delegado sobre la Asamblea Legislativa. Pues había un proyecto de ley pendiente
era el PDLS de la Autoridad de Rivera Chats y el gobierno, ¿verdad? La mayoría del PNP. Y era el proyecto del Senado 1545 que, entre otras cosas, por supuesto, enmendaba la ley, lo cual, entre otras aclaraciones que ha hecho la gobernadora, no hacen más que reafirmar los méritos de los planteamientos que estaba haciendo la ACLU y muchos otros grupos. Y esta ley, por supuesto, altera mediante ley el Estado de Derecho para dejar claro que aquellas personas que violen la orden ejecutiva, y tengo el documento por aquí, a ver si lo puedo compartir, que aquellas personas que violen la orden ejecutiva se exponen a una multa de ¿cuánto es? $10,000. Bueno, si ocasionas daño puede ser hasta $10,000, pero te expones a una pena de cárcel de hasta 6 meses y multas hasta $5,000 por violar la orden ejecutiva. Pero yo quiero, ¿verdad? Más allá de ese punto, lo que yo quisiera discutir, que me resultó absurdo, increíble, ridículo, y por eso es que hago este live mucho más concluyente que lo que, ¿verdad? Que lo que dije quizá en el programa esta mañana sobre ciertos puntos que también me parecen inconstitucionales del resto de la demanda. Esta ley básicamente criminaliza, y les voy a buscar la... Déjame ver si voy a compartir esto aquí. Criminaliza básicamente el que usted dé información falsa o comparte información falsa en las redes sobre el coronavirus. Y eso, damas y caballeros, por las razones que voy a decir aquí, en mi humilde opinión, es estúpida y patentemente inconstitucional y viola la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos que ellos tanto defienden. Me refiero, aquí ven el resto de la medida que se aprobó hoy, ¿verdad? Con la firma de la gobernadora, y dice que aquellos que la violen se expondrán a 6 meses de cárcel, difícil, y hasta $5,000, y dice, en el caso de que la determinación, entonces, 6 meses de cárcel y hasta $5,000 a discreción del tribunal. Pero lean esto: aquella persona que incumple, desacato, desobedezca cualquier parte de la orden ejecutiva de Puerto Rico estableciendo un toque de queda o decretando un estado de emergencia. Pero dice que también se expone a $5,000 de multa y 6 meses de cárcel aquella persona que transmita o pueda transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva con respecto a cualquier proclama u orden ejecutiva decretando un estado de emergencia, desastre o toque de queda. Y aquí dice, después dice que en el caso de que la diseminación o información falsa resulte en daños al erario público, lo cual es un error porque el erario siempre es público por default, o sea tercero o a la propiedad pública, que sean los $10,000 o cuando conduzcan resulte, se impondrá la pena correspondiente a un delito grave de 4º grado. Y usted dice, Andrés, pero es que estamos en época de pandemia y estamos en un asunto importante, por supuesto que nadie lo duda, pero el gobierno obviamente no puede prohibir la expresión de la gente, ni mucho menos criminalizarla, salvo en contextos muy particulares. Y eso crea un precedente claramente peligroso. Entonces, leamos, ¿verdad? Esto primero dice que se transmita o permita transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa. O sea que, por ejemplo, ¿verdad? Aunque se limita al asunto de la orden ejecutiva, ¿no? Y del toque de queda. Esto en otro contexto, si dijeran eso en otro contexto, y por ejemplo yo dijera que Puerto Rico es una nación ocupada militarmente por los Estados Unidos y el gobierno entiende que esa aseveración es falsa, es en otros contextos, ¿puede prohibir esa información? Por supuesto que el gobierno no puede prohibir información porque crea que es desacertada, porque crea incluso que es falsa, sino que se permite lo que en los Estados Unidos y en los tribunales federales han hablado 1000 veces, ¿verdad? El famoso marketplace of ideas, el mercado de ideas, donde cada cual esboza sus ideas, y si alguien dice algo con lo que no está de acuerdo, pues el otro lo refuta, y así sucesivamente. Si no, la cantidad de estupideces que dicen los políticos bestias que nos han gobernado, pues los podríamos criminalizar, ¿no? Y eso evidentemente no se puede, porque hay unas protecciones a la libertad de expresión incluidas tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la Constitución de Puerto Rico. Este contenido, esta disposición que acaba de convertir en ley la gobernadora, es una prohibición de contenido versus, ¿verdad? No es una prohibición del tiempo, el lugar y la manera en que yo me expreso, por ejemplo. Es distinto
si el gobierno mañana pasa una ley que dice que no puede haber tumbacocos después de las 11 de la noche por las urbanizaciones, bueno, pues ahí de ordinario se analiza distinto porque hay unos intereses y no es el contenido lo que molesta, sino el momento en que se hace, ¿no? Y el gobierno tiene más espacio para regular ese tipo de expresión. Ahora, aquí, el hecho de que diga información falsa, en primer lugar, ¿qué significa información falsa y quién lo va a determinar? El gobierno de Puerto Rico, un juez, un policía. Ese es precisamente el tipo de problema que la Constitución y el derecho a la libertad de expresión intentan prevenir, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso de información falsa? Además, ¿desde cuándo el gobierno tiene la facultad para prohibir información que yo diga mentira? Entonces, añada, ¿verdad? Que sea con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva con respecto a cualquier proclama u orden ejecutiva decretando un estado de emergencia o desastre o toque de queda. Esto es un poco demasiado amplio, además de que, ¿verdad? De qué significa información falsa. El hecho de que hay una coletilla de mi intención de crear falsedad o pánico no, ¿verdad? No le quita el problema constitucional. Porque en gran medida, ¿qué va a hacer esto? Pues que entonces tanto la prensa como los ciudadanos se abstengan de expresarse libremente sobre todo lo que tenga que ver con, o incluso compartir en sus redes posts como estos, porque todo lo que hagan pudiera ser en ojos del gobierno información falsa y se pueden coger 6 meses de cárcel o hasta 5,000 pesos de multa. Tremendo. Eso para mí es claramente inconstitucional. Y por ejemplo, además del asunto del contenido versus el tiempo, ¿verdad? La manera y la forma en que se brega la expresión, hay otros ejemplos, ¿verdad? De expresión que no está protegida de la misma forma. Hay unos ejemplos clásicos en la jurisprudencia que dicen que, por ejemplo, tú no puedes estar en un avión y gritar bomba, ¿verdad? O no puedes estar en un cine y gritar fuego. Eso tiene sus consecuencias y si la legislatura optara por crear unas leyes para de alguna manera de criminalizar o atender ese tipo de asuntos, pues tiene más espacio. Pero se basa en unos fundamentos y una doctrina que claramente no se pueden extender a este contexto porque sería apagar el derecho a la libertad de expresión de una manera totalmente absurda. Habría que plantear, por ejemplo, que primero que ese peligro inminente ¿verdad? Un poco el contexto del clear and present danger que se ha utilizado anteriormente de cuando tú estás en el cine, en el avión, no aplica igualmente de esta forma. Y hay toda una jurisprudencia de casos mucho más difíciles que este, en mi opinión, donde se ha hecho claro que hay expresión que está protegida constitucionalmente, incluso cuando puede conducir incluso a actos de violencia. Por ejemplo, los independentistas hablamos de la revolución todo el tiempo y el hecho de que yo lo diga o algo no significa que el gobierno puede prohibírmelo. Eso es claramente inconstitucional. Ah, claro, si yo empiezo a sugerir que maten a funcionarios públicos y el gobierno ve que yo tengo un ejército detrás y ve que tengo armas, pues eso le da una concreción y una inmediatez que hacen que el análisis sea distinto. Pero no puede ser que por la mera expresión de lo que el gobierno entienda que es información falsa me puedan meter 6 meses de cárcel. Eso claramente no cumple con los requisitos necesarios para activar ciertas excepciones al derecho a la libertad de expresión en unos contextos muy distintos a esto. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que está bien que la gente esté mintiendo por las redes? Bueno, pues por supuesto que no. El que lo haga es un irresponsable, incluso puede tener consecuencias. Hay consecuencias civiles, por ejemplo, contra la difamación, contra el libelo, en el contexto de libelo y difamación, y son civiles. Y aún así, lo que hay que hacer es que la persona con el daño, ¿verdad?, demande y obtenga el resarcimiento adecuado. Y eso no quiere decir que el gobierno no pueda tomar medidas cuando se trata de actos que causen daño a terceros, pero prohibir la expresión en este contexto yo creo que es uno de los ejemplos para mí más fáciles, francamente, que yo he visto, yo creo, ¿verdad? Y a lo mejor en estos días surgen otras voces que dicen lo contrario, constitucionalistas muy respetados que difieran, y que entonces entiendan que este asunto de emergencia y el miedo a la propagación del COVID es de tal magnitud que justifica incluso esta prohibición que en otro contexto sería absurdamente inconstitucional de su faz. Pero yo creo que eso es llevarlo muy lejos, ¿no? Hay un espacio para que quizá haya toques de queda, hay un espacio para el distanciamiento social y para el cierre de lugares, todo eso, por lo menos yo no lo discuto, pero esto es llevarlo extremadamente lejos y que el gobierno, que Wanda Vázquez
y el resto del PNP se arroguen estas facultades tan fácilmente sin que nadie diga nada porque todos tenemos miedo a la propagación del virus, yo creo que es una falta de respeto. Yo me imagino que la ACRU enmendará su demanda para incluir esto o que alguien más demandará, y yo pienso que esto tiene grandes probabilidades de ser declarado inconstitucional. Yo espero que así sea. Así que a mí me parece una ridiculez porque es una criminalización de la expresión en contexto, ¿verdad?, demasiado amplio, y todo por compartir un post que a lo mejor es falso porque tenía la intención de crear pánico o demás. Y de nuevo, ¿quién va a determinar eso? En última instancia no le corresponde al gobierno determinarlo y le corresponde a la sociedad, ¿verdad? De otras maneras, si entiende que algo es falso o no es adecuado, pues llevar las medidas que entienda necesarias o contrarrestar esa información, ¿verdad? Esa información con otra que sea veraz, pero darle carta blanca al gobierno para que haga este tipo de medida y meta a la cárcel a alguien 6 meses o le meta 5 pesos de multa porque no le gustó mi interpretación sobre una orden ejecutiva o un toque de queda durante una pandemia, y que entienda que yo estoy tratando de crear histerio pánico cuando yo puedo estar pensando genuinamente que el gobierno está siendo irresponsable ¿verdad? O que piense que las consecuencias de las acciones gubernamentales son de tal magnitud que debemos crear conciencia. Yo creo que es inconstitucional, está mal y no debemos caer ahí. Así que nada, sobre esa criminalización de la expresión, creo que es totalmente inconstitucional. Malas de la gobernadora. Estoy seguro que hay muchos comentarios que están en contra, o que dirán que estoy súper mal. A los no importa, podemos seguir debatiendo. Así que si les gustó, compartan y para adelante, cuídense, por supuesto. Que no se interprete esto como de ninguna manera un llamado a que se viole ¿verdad? Las reglas del distanciamiento social que están sugiriendo no solo los gobiernos, sino la comunidad médica internacional, que es la que sabe y científica. Así que, para adelante.